Hola, en este vídeo veremos los rasgos fundamentales o más importantes del recurso de casación para la unificación de doctrina en el ámbito penitenciario, tal y como se regula en el apartado 8 de la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Como he dicho, una aproximación al recurso de casación para la unificación de doctrina en materia penitenciaria exige acudir a la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque es el lugar en el que se contempla expresamente, sin perjuicio de la regulación detallada del recurso de casación en general en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Bueno, más concretamente, tenemos que atender al apartado 8 de la disposición adicional quinta. Apartado 8 que vemos aquí a mi lado y que lo tenemos que ver y lo voy a leer textualmente para evitar dejarme ningún aspecto fundamental. Nos dice este apartado octavo de la disposición adicional quinta que contra los recursos de las audiencias provinciales y en su caso de la Audiencia Nacional, resolviendo recursos de apelación que no sean susceptibles de casación ordinaria, se podrán interponer el Ministerio Fiscal y el letrado del penado recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el cual se sustanciará conforme a lo prevenido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el recurso de casación ordinario, con las peculiaridades que de su finalidad se deriven. Bien, ¿qué podemos decir en relación con este recurso? Bueno, en primer lugar, lo que vamos a ver en relación con el mismo es la finalidad del recurso, que la verdad es que no queda muy clara con la simple lectura del apartado 8. La finalidad de este recurso es garantizar la igualdad en la aplicación de las normas penitenciarias, permitiendo una cierta uniformidad en la interpretación de las leyes. Es decir, lo que nos permite es resolver las controversias en la jurisprudencia de las audiencias. O sea, en cómo las audiencias aplican las normas penitenciarias al resolver sus recursos de apelación. Porque puede ocurrir, y de hecho ocurre a veces, que la audiencia provincial de un lugar interprete un precepto o un asunto de una manera y otra audiencia provincial distinta lo interprete de forma contraria o contradictoria, aunque el supuesto sea muy similar. ¿Qué es lo que se puede recurrir aquí? Aquí lo que se recurre son autos de las audiencias provinciales. Y en su caso, de la Audiencia Nacional, también nos dice el apartado 8 de la disposición adicional quinta, resolviendo recursos de apelación. ¿Recursos de apelación frente a qué? En principio, frente a resoluciones de los juzgados de vigilancia penitenciaria o de los juzgados centrales de vigilancia penitenciaria. Por tanto, muy importante que tengamos en cuenta que no se puede interponer un recurso de casación de estas características directamente contra las resoluciones de los propios juzgados de vigilancia penitenciaria. No se puede. Bien, en cuanto a la legitimación para interponer el recurso, el apartado 8 de la disposición adicional quinta establece que la tiene el Ministerio Fiscal y el penado afectado por la resolución, que tiene que hacerlo a través de un abogado como requisito de postulación. Y por lo demás, podemos decir que como recurso de casación que es un recurso devolutivo. Es decir, que no es resuelto por el mismo órgano que dicta la resolución, sino por otro órgano distinto y superior. Y así, si continuamos analizando el apartado octavo de la disposición adicional quinta, vemos que se menciona expresamente que el órgano azquem encargado de resolverlo, como en todos los recursos de casación, es el Tribunal Supremo. Es la Sala Segunda o Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Y por lo demás, en lo que respecta a su regulación, pues hay que acudir a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se encarga de regular con mucho detalle la tramitación del recurso de casación penal, en la cual, lógicamente, no podemos entrar en este pequeño vídeo. Pero estos serían los aspectos fundamentales del apartado 8 de la disposición adicional quinta, casi todos. Pero antes de terminar este vídeo, además, quiero mencionar brevemente algunas cuestiones que son muy importantes en relación con este recurso, que han sido señaladas por el Tribunal Supremo en muchas de sus resoluciones a la hora de resolver sobre estos recursos.
Son elementos, como digo, no se recogen expresamente en la ley, pero que son muy relevantes porque sirven para entender el significado y la razón de ser de este recurso. Y es que el Tribunal Supremo ha insistido en que este recurso no supone una tercera instancia que vaya más allá de la apelación, sino que su objetivo es otro. Como he dicho antes, la finalidad de este recurso es garantizar la igualdad en la aplicación de la ley penitenciaria. Y por eso lo que busca es comprobar si ante situaciones iguales se han producido respuestas divergentes por las audiencias. Y para que así el Tribunal Supremo pueda unificarlas en la correspondiente sentencia, claro. Por eso se dice que deben respetarse siempre los presupuestos fácticos establecidos o fijados por el Tribunal Acuo. O sea, esto quiere decir que no pueden cuestionarse los hechos, porque como decimos, no estamos en una tercera instancia. En los hechos probados o declarados probados o no probados, no va a poder entrar el Tribunal Supremo cuando resuelva este recurso. Por eso, el único motivo que puede alegarse o que puede fundarse este recurso es la infracción de la jurisprudencia, es decir, la contradicción de la doctrina entre distintas audiencias, entre las audiencias provinciales o las audiencias provinciales y la Audiencia Nacional. Según el Tribunal Supremo, son 4 los requisitos, por tanto, de este recurso de casación de unificación de doctrina en materia penitenciaria. 4 requisitos destaca el Tribunal Supremo. En primer lugar, la identidad del supuesto legal de hecho. En segundo lugar, la identidad de la norma jurídica aplicada. Y en este sentido se dice que no existe esa identidad de la norma jurídica, no habría contradicción en la norma jurídica cuando depende de comportamientos individualizados, informes o diagnósticos personales, o cuando pues tiene en cuenta el margen de discrecionalidad permitido por la norma. Por supuesto, la contradicción entre esas diversas interpretaciones de la norma y finalmente, desde luego, que esa contradicción entre interpretaciones sea relevante para la decisión que finalmente se llegue a adoptar. Y finalmente, casi ahora sí, para terminar este vídeo, quería hacer una pequeña referencia también a el último inciso que me queda por leer del apartado 8 de la disposición adicional quinta. Y es que el último inciso que vemos aquí aparecer en la pantalla nos dice que los pronunciamientos del Tribunal Supremo a la hora de resolver los recursos de casación para la unificación de doctrina en ningún caso afectarán a las situaciones jurídicas creadas por las sentencias precedentes a la impugnada. Esto es una previsión sencilla que simplemente hace referencia a que la sentencia que finalmente dicte el Tribunal Supremo resolviendo este recurso de casación pues no va a tener efectos, digamos, erga omnes. O sea, no se puede aplicar retroactivamente a los supuestos que hayan surgido anteriormente, a situaciones jurídicas anteriores, creadas en aplicación de esta doctrina jurisprudencial contradictoria, digamos. Bien, tras estas pequeñas y rápidas nociones sobre los aspectos más importantes del recurso de casación para la unificación de doctrina en materia penitenciaria, termino aquí este vídeo que espero que haya sido útil. Gracias.